Paul es mi hijo, un chico autista y recibía maltrato escolar en donde iba, y el 20 de febrero de 2023 pues se tiró por el balcón de casa, dejó una carta donde decía que no podía más, y desde entonces pues ha estado casi 9 meses en hospitales, en rehabilitación, y bueno, es una historia con cierto final feliz, ¿eh? Vuelve a andar y tenemos la esperanza de que esta historia tenga un impacto. Desde luego en el pueblo ha tenido ese impacto, de que sirva de alguna manera para concienciar sobre el bullying. Paul es un niño, bueno, un niño ya, es un chico muy risueño. Mi padre le llamaba el Risitas, pues siempre se estaba riendo. Es un niño muy alegre, muy juguetón, muy curioso. Es cierto que le cuesta expresar el sentimiento, que él sabe, pero le cuesta decir el qué. Digo, pues me ha dicho, mamá, el te quiero, mamá. O sea, y hace unos besitos así súper suaves, ¿no? O sea, él tiene todo el sentimiento, pero luego a la hora de expresar le cuesta mucho. Pero es una persona con una gran sensibilidad y con una gran inteligencia. Dificultades que tienen muchas veces es identificar sus emociones, expresar sus emociones y sobre todo porque están en un entorno en el que no se les ha validado o no se les ha dado tampoco ese espacio para poder expresarse. Muchas veces nos encontramos con pacientes que los padres no conocían la situación, no entendían lo que estaba sucediendo, y el hecho de recibir una carta o recibir una llamada del colegio cuando han hablado con el alumno o que han encontrado algún indicio de que alguna cosa no está yendo bien, entonces los padres se sienten también muy culpables por no haber visto toda esa parte. La culpa, ¿no? Te come también decir, hostia, si nos hubiéramos quedado en un sitio, pero es lo que es al final, pero sí que te come la culpa. Sí que había veces que no quería ir a clase, que, bueno, le dolía la barriga, tenía como unas décimas y se hacía un poco el remolón. Pero claro, no le das la importancia de eso, ¿no? En aquel momento. Entonces, con las notas del primer trimestre de cuarto de ESO, bueno, vino con la cara larga, buenas notas, digo, ¿a qué vienen esas caras? No sé, no tenía motivo, ¿no? Y yo me quedé un poco así, es decir, había cambiado un poco la actitud, el comportamiento, estas caras, y entonces en las vacaciones de Navidad, pues bueno, me fui acercando a él. Yo tengo mis estrategias para que yo sentí que tenía algo que contar. Por lo general, los pacientes que sufren acoso escolar, detrás, durante mucho tiempo, ha habido ese sufrimiento que ha causado como un pozo, y a nivel psicológico podríamos decir que los principales diagnósticos con los que podemos tratar son con la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, la baja autoestima, y todo ello pues requiere un trabajo pues terapéutico muy intensivo y duradero. Y entonces me lo fue contando como a trozos, que no se sentía acogido en la clase, que le hacían el vacío, mamá, me siento muy solo. Y luego que había estas 3 personas que le agobiaban mucho. Bueno, con nombre y apellido son estos 3. Y bueno, yo rápidamente, yo conozco la depresión en primera persona, en mi familia, y me di cuenta que aquello había que atajarlo por donde fuera. Y entonces la psicóloga del CSMIC, hablamos con ella, y si ella rápidamente activó protocolo de decir, venga, psiquiatra, vamos a poner las pilas. Los principales señales de alarma que podemos identificar se clasifican prácticamente en 3 categorías, ¿no? Por un lado, podemos observar unas señales físicas, que pueden ser golpes, moratones, arañazos,
que sobre todo no tienen ninguna justificación o que el hijo no nos explica por qué o cómo ha sucedido, ¿no? Porque ahí estaría ocultando pues, que ha habido alguna agresión física. Por otro lado, podemos ver ropa rota o nos faltaría algún material escolar, por ejemplo, o nos pide dinero de forma repentina cuando nunca ha pedido, etc. ¿Sí? Por otro lado, podríamos tener las señales psicológicas, cuando vemos que el alumno empieza a perder concentración. Ha sido un alumno pues, que ha tenido un rendimiento académico satisfactorio, notable, excelente, y a partir de un cierto punto empezamos a ver un cambio también en ese rendimiento académico. Por lo tanto, ahí tenemos que alertar un poco de qué es lo que está sucediendo, podemos hablar con él. Por otro lado, si vemos que su estado de ánimo también ha cambiado, es un niño pues, que tenía una sintonía pues, con lo que estaba sucediendo, conectaba emocionalmente, pero en estos momentos vemos que algo está transformando con otra manera, ¿no? Está comunicando sus emociones de otra manera. Claro, yo cuando veo la carta, que empecé a leerla, se titulaba Hoy ha llegado el día, y como él me decía que iba más a la biblioteca, porque claro, era en el patio donde había las risas y dice, mamá, pues me meto en la biblioteca y así me dejan en paz. Pues pensé que era una historia que estaba montando, porque el Pole es a nivel de inventar cosas, y pensé que era como un cuento, no sé, es que no tenía sentido. O sea, yo empecé a leer y todo eso y era como una historia, y ya todo fue muy rápido. Yo fui a hablar con él, digo, mira lo que está pasando, ya sentimos ambulancias. Había un grito, pero esto lo sentiste tú, de ayuda, ayuda, de él. Y no sé, nos miramos y salimos corriendo y ya lo vimos allí abajo, todos tirados, no me dejaban verlo. Yo pensaba que estaba muerto. Luego lo pusieron en una camilla para llevárselo con helicóptero. Y yo pensé que no lo iba a ver más. Le hice así y él me dijo gracias. Pero no se acuerda de nada, le hice así. Y bueno, es que era como fuera de la realidad todo. No, o sea, era una cosa que no, los mozos allí atabalando, pero ha pasado algo, pero tal. Llevaba la carta en la mano y se las di. Porque digo, lo que no quería, lo último que quería, yo quería verlo, tocarlo, estar allí. Y bueno, cogimos un taxi y yo pensé que cuando llegáramos al hospital nos iban a decir que estaba muerto. La verdad, esa es la hora más larga de mi vida. Cuando un joven no encuentra otra manera de manifestar ese malestar, de expresar las emociones que siente, que le provocan ese malestar, que a veces tampoco identifican exactamente el por qué están sufriendo, pero necesitan de alguna manera liberar ese dolor. Y por eso muchas veces utilizan la autolesión como manera de pedir ayuda, como manera de poder expresar y aliviar el malestar. El suicidio es verdad que cada vez se habla más, cada vez es una realidad que estamos viendo en las consultas, y detrás de ello hay muchos casos de acoso escolar. El autismo tiene un porcentaje muy grande de pacientes con una tentativa suicida y un desenlace muchas veces fatal. Los primeros días en la UCI, pues Paul se abrió en canal, contaba cosas de lo que él estaba sufriendo, que sufría muchísimo, que veía que era un lugar hostil y que él ahí no quería seguir. Digo, si todo va a ser esto, digo, no quiero seguir aquí. Estuvo hablando de los compañeros, de las cosas que le hacían. Estuvo hablando de un compañero que le estaban haciendo lo mismo también, lo que te comentaba antes. Mamá, este compañero tienes que avisar, digo, porque está igual que yo. Y así lo hice, pero estaba en la UCI lleno de tubos, de cables, con todas las pantallas allí, sedado completamente, o sea, estaba
con sueros, con todo allí. Y aún así, ese es Paul. Cuando yo te decía, es un ser muy bello, porque aún en esa circunstancia tan grave, pensar en su compañero, mamá, hay un chico que está igual que yo, que también lo están agrediendo y se están metiendo con él. Haz algo. Como familia podemos actuar de diferentes maneras cuando nos encontramos que nuestro hijo es víctima de acoso escolar. Principalmente, y lo más importante, validar y verificar que lo que nos está contando es cierto. Porque tenemos que separar muy bien lo que es un conflicto puntual y lo que es acoso escolar. Para ello es importante conocer bien estos términos y para ello es necesario ir al colegio, hablar, informar y buscar un poco la situación, cómo ha sucedido. Cuando se confirma que realmente trabajamos o que estamos delante de un caso de acoso escolar, lo que vamos a hacer es apoyar a nuestro hijo, porque durante mucho tiempo nuestro hijo se ha sentido vulnerable y lo que necesita ahora es seguridad, confianza y que de alguna manera podamos estar cubriéndole. Todo ello lo vamos a acompañar y lo vamos a poder permitir si también validamos sus emociones, porque durante mucho tiempo tampoco se ha podido expresar, o lo que ha expresado nadie le ha podido ayudar, porque tampoco nadie lo comprendía, a lo mejor. Por lo tanto, en el momento que vamos a validar, vamos a decirle, entiendo cómo te sientes, ahí el niño, nuestro hijo, va a poder liberarse, va a poder sentirse cómodo, va a poder tranquilizarse. Y también tranquilizarnos nosotros, a pesar de que va a ser una situación complicada, que seguramente va a generar revuelo en la familia y nos va a incomodar y nos va a inquietar, pero somos ahora mismo el espejo de nuestro hijo y nosotros necesitamos estar tranquilos para poder transmitirle a él esa seguridad y esa tranquilidad con la que necesitamos abordar el caso. Y muy importante es colaborar con el colegio, no poner impedimentos, poder siempre colaborar y estar informados en constante comunicación, vía directa. Generalmente, cuando suceden casos confirmados de acoso escolar, el colegio pone en marcha una serie de medidas. Entonces, a partir de aquí, colaborar y se recomienda no generar grupos paralelos de investigación, porque eso lo que puede hacer es generar otras vías confusas de recogida de información. Por lo tanto, confiar en el centro escolar que va a tener los recursos y las medidas necesarias para proteger también a nuestro hijo. El centro escolar, yo hablamos con la tutora, quedamos, la tutora habló con él, o sea, parecía que había habido ahí algo, pero evidentemente no hicieron nada más. Estamos hablando de un 11 de enero y Paul intentó suicidarse el 20 de febrero, no se hizo nada. Cuando el colegio no está actuando como nosotros consideramos que tiene que actuar o no está poniendo las medidas de protección para nuestro hijo, tenemos que subir un peldaño más y eso se refiere a comunicar a las instituciones, a la inspección educativa o un peldaño más arriba estarían las autoridades. Que somos personas, que somos diferentes. La diversidad en un aula es positiva y cada vez más. Entonces, todo este movimiento xenófobo hacia todo lo diferente, sean inmigrantes, si es al revés, o sea, tenemos que avanzar, aquí o se salva a todos o no nos salvamos nadie, porque parece que es aquí el sálvese quien pueda, no, nosotros somos los... Entonces esta cultura de que son personas que hay que educar y que hay que educar en la diversidad. Si hay algo que me lleve positivo, cuando Paul decía es que esto, como soy un lastre, una carga, decía, tú sabes, tú has salvado vidas ya, porque muchas familias han hablado con sus hijos y les han dicho, hay gente diversa y hay que hablar, y hay gente pues que pasa por problemas y en vez de tapar, al revés, hay que hablar. Hoy el día en que fumas un pringao, tío, que tienes que salir allí a la terraza después de comer a fumar, que se te está echando de todos sitios. Hoy el día que fuma, tío, tú... Pues en 40 años ha habido esa transición de la conciencia social de algo, ¿no? Que ha habido campañas, ha habido muchas cosas que también desde la parte... Es un problema hasta que no se tome conciencia de que el suicidio, la salud mental, el autismo, o sea, es un problema de salud pública.
Es que no se pueden dejar de atender. Es que cuando pedimos adaptaciones en los colegios, el mío es un grado 1, pero hay otros grados, es que es el derecho a la educación. Es que no pedimos favores, es que pedimos lo normal, que mi hijo tiene derecho a la educación. El acoso escolar se puede prevenir. Lo que pasa es que hay que ser consciente de que existe acoso escolar, porque muchos centros piensan que forma parte de un mito, forma parte de otros colegios, de otros barrios, de otras zonas culturales, y que en nuestro centro no sucede eso. Pero en todos los centros hay acoso escolar. Que el compañero que tenía como él se defendió, y como los otros ya lo hicieron para que vieran, es que me ha pegado, lo expulsaron a él, a la víctima. Es que encima las víctimas tienen que hacer tienen que pagar algo de la cual no tiene. Que los agresores son víctimas también. Siempre lo he dicho, que si mi hijo necesita ayuda, ellos necesitan el doble. Porque que esa persona haga esto, porque además yo conozco, he podido conocer a una de las agresoras de Paul, que una amiga me ha dicho, seguro que su padre no tiene ni idea, gente súper normal, nada de familias desestructuradas ni nada, pero esa chica ha pasado una infancia difícil, una separación traumática o tal, y esa persona lo expresa. O sea, si mi hijo necesita ayuda, los agresores el doble. Una pieza fundamental es formar al personal, tanto docente como no docente. Pero no formar un día una cápsula educativa, una charla, una formación, una sesión y ya está. Formación continuada, formación permanente, para poder estar actualizados constantemente, para que ellos también puedan traspasar las dudas a los profesionales y que les podamos resolver con las últimas actualizaciones, para que podamos supervisar casos y les podamos recomendar qué hacer en cada situación. Por otro lado, también es importante crear espacios seguros. Por ejemplo, hay espacios que son más vulnerables, las zonas donde no hay supervisión, por ejemplo, los patios, los comedores, los vestuarios, etc. Entonces ahí poner también el foco y buscar soluciones o alternativas para poder ofrecer estos espacios seguros. El suicidio existe y se tiran a los trenes y se tiran de los y pasa. O sea, es que es una realidad. Es que si hablas de suicidio, no, al revés. Al revés, se normaliza como diciendo, te puede tocar a ti mañana. Te puede tocar, porque a mí me ha tocado aquí, dices, nunca hubiera pensado que mi hijo iba a tener un intento, nunca lo hubiera pensado. Te puede tocar a ti. Cuando hay esa concienciación de que te puede tocar a ti, la gente es más receptiva. En AEPAE tenemos el Plan Nacional que es transversal, que cubre desde los alumnos, al profesorado, a las familias. Por lo tanto, estamos trabajando en la tríada perfecta, porque todos están sensibilizados y formados para abordar esta problemática. Y eso es importante porque de esta manera todos hablamos el mismo lenguaje. Y cuando una familia identifica que puede estar habiendo acoso escolar o que está siendo víctima su hijo de acoso escolar, ya sabe identificarlo porque se ha trabajado. Igual pasa durante el curso. El Plan Nacional hace diferentes mediciones. Durante el curso también hacen diferentes sesiones de tutoría con un material específico que se mide al principio y al final de curso para ver el impacto que ha causado en los alumnos. Por lo tanto, sería muy adecuado que este recurso sea global para cualquier tipo de centro, tanto público como concertado como privado, porque muchas veces nos encontramos ya con la bomba y necesitamos prevenir. Por lo tanto, sensibilizar es una de las llaves principales para poder prevenir el acoso escolar. Es que los que hacen daño no saben que están haciendo daño. Pues digo, es que ir a por ellos, es que no tienen seguramente la frase estrella que Paul decía en la carta, quiero que sepan que maltratar tiene consecuencias. Esta palabra en la carta, maltratar tiene consecuencias. Y todo el mundo sabe lo que es tratar bien y tratar mal. Y el acoso no deja de ser un maltrato, donde tú a un compañero lo insultas, le haces el vacío, lo excluyes, le pegas patadas, le tiras pelotas, lo estás maltratando.